Un crimen organizado. En cada rincón del planeta, ahora mismo, hay una persona organizando un crimen. Así está escrito. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué debemos hacer? Escudriñar las escrituras, porque dice Jesús, porque ellas dan testimonio de mí y en ellas encontraréis la vida eterna. Las escrituras nos guían, las escrituras nos enseñan, las escrituras nos reprenden, las escrituras nos orientan. Y dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos hacer frente a cada crimen que se organiza en el mundo entero? Instruyendo al mundo con la palabra de Dios. Hoy veremos un crimen que fue organizado. Este es el contexto humano, contexto que nos da la idea del por qué se cometen crímenes entre los seres humanos. En muchos países deben darse dos condiciones para que un acto sea delictivo y considerado como un crimen. Mens rea. Ocurre cuando el delito se comete con intención o conocimiento o imprudencia. Mente culpable. Actus rea. Un acto ilícito. Ambos deben estar presentes para que el acto sea considerado como un crimen. Y lo que nosotros vamos a compartir a continuación reúne la base bíblica que, de forma paralela con los términos humanos, a la luz de la Escritura, Dios nos dice qué es lo que ocurre en la mente de los seres humanos que los lleva a cometer un crimen. En Job capítulo 15, verso 35, la Escritura dice, conciben malicia, dan a luz iniquidad y en su mente traman engaño. Salmo 7:14. He aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Isaías 59:4. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Miqueas capítulo 2. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Isaías 29:15. Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Lucas 12:2. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Todos estos elementos se unen y son ilustrados de una forma maravillosa en un pasaje de la Biblia en 2 de Samuel capítulo número 11. Este argumento y ese pasaje bíblico es para ilustrarle a usted que la debilidad de los seres humanos que los lleva a cometer un crimen está en su mente y en su corazón. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, humillarnos ante nuestro Dios y que Él sea el que nos gobierne, porque el mundo necesita hombres que busquen el bien y no el mal.
Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 14. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Todo eso nadie lo sabía, sino solo David y ella. Aquí comienza el desarrollo de la organización para cometer un crimen. No se espante por la terminología humana, es un crimen, ya usted lo leerá de forma personal. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aún aquí hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así se estaba planeando un crimen. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de piedra de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Y parecía que el asunto del rey se había resuelto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David:
Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, entró David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todos los crímenes que se planean en la cama, en el sueño, en la intimidad, en lo apartado, en lo oculto, en lo secreto, todo esto que se planea como un crimen y se comete como un crimen es desagradable a los ojos de Dios. Y parecía que la situación de David se había resuelto, pero esto le desagradó a Dios y Dios lo trajo a cuenta. Dice la Biblia en Mateo 5, 25 al 27. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. David no confesó su crimen. David se mantuvo en lo secreto y mantuvo en lo secreto, borrando toda huella, borrando toda línea de tiempo y de acción que lo pudieran implicar en la muerte de Urías. Pero a los ojos de Dios, todo estaba a punto de cambiar. En el verso, en 2 de Samuel 12, dice la escritura: entonces Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Por qué hizo tal cosa y no tuvo misericordia? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mar sobre tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: ¿también Jehová ha redimido tu pecado? No morirás, mas por cuanto a ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Cuando un hombre sobre la faz de la tierra organiza un crimen, puede ser oculto a los ojos de los hombres, pero créalo, a los ojos de Dios nadie se puede ocultar. Si nosotros estamos en este momento, en cualquier rincón del planeta, organizando un crimen, se lo pido con todo mi corazón. Por favor, desista, apártese, perdone, dé el perdón si se lo solicitan. Y si usted tiene que pedir perdón, hágalo, pero retraiga su mente, retraiga su corazón y retraiga su vida del acto de cometer el crimen. Borre de su mente y de su corazón todo lo que lo ha motivado a planearlo. Lo concibió y lo está planeando. Por favor, no lo ejecute. Apártese y pídale a Dios que ponga paz en su corazón. Si ya ha cometido el crimen, no espere a ser descubierto. Ofrezca el perdón, porque todo lo que se hace debajo del cielo es visto a los ojos de Dios. Probablemente en este momento usted puede estar en alguna de las dos situaciones. O ya cometió un crimen o lo está planeando. En ambos casos, venga y ponga su vida a cuenta con Dios. En la mente se organiza el crimen. Usted debe saber que el Espíritu Santo de Dios escudriña lo más profundo del ser humano. No podemos ocultarle nada, no podemos esconderle nada. Desde lo más profundo de la mente y el corazón del hombre, Dios sacará a luz todo lo que ha planeado y todo lo que tiene que ver con un crimen. Le garantizo por la palabra que no quedará impune si se cometió. Porque delante de Dios no podemos nosotros decir que no hicimos cuando Él vio que sí hicimos. Todos iremos a juicio y seremos juzgados por todos los crímenes cometidos estando en vida, porque así está escrito, que se van a abrir dos libros, y uno de ellos es el libro de la vida, y en él están escritas todas las cosas que hicimos estando en vida. Hoy tenemos dos opciones: ponernos de acuerdo con el alguacil, como leemos en Mateo 5, antes de llegar al juez. Así está escrito: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Quién es nuestro adversario? Es aquel contra el cual hemos cometido un crimen. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si nosotros llegamos con el crimen sobre nosotros delante de Dios, habrá juicio y en ese juicio habrá sentencia y la sentencia será condenatoria y pagaremos
eternamente por nuestro pecado. Pero si lo confesamos hoy, entonces nosotros seremos redimidos de esa falta y Dios nos dará el derecho, Dios nos dará una oportunidad para vivir una vida nueva en Cristo, estando en paz con todos. La segunda opción es ir a juicio y ser juzgado por todo lo que hicimos estando en vida. Y solo habrá sentencia condenatoria si no nos pusimos de acuerdo con nuestro adversario. Y si lo hicimos, entonces tendremos vida eterna. Hoy, aquí y ahora, si usted se arrepiente, Jesús puede ser su abogado. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo por si alguno pecare. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. O mañana, después de la muerte, si no se arrepintió, Jesús será su juez, porque todos compareceremos delante de él. Y al ser Jesús nuestro juez, entonces seremos condenados. Por favor, elija hoy y elija bien. Elija a Jesús como su abogado. Ponga su vida en orden, ponga su vida a cuenta con Dios. Apártese del camino de iniquidad y del pecado si usted camina en él. Y busque un camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Un crimen organizado, si no se ejecuta y solo termina en la organización y su mente y su corazón se apartan de él, usted vivirá. Si concibe el crimen, si planea el crimen, si organiza el crimen y lo ejecuta, probablemente usted tendrá dos muertes: una muerte espiritual y probablemente una muerte física. Mejor viva, porque así está escrito: he aquí pongo delante de vosotros la vida o la muerte. Escojan ustedes. Así es como Dios nos habla y así es como me gustaría terminar este mensaje. Delante suyo está el camino de vida o el camino de muerte. Escoja usted. Dios le bendiga, haga una buena elección. Hasta pronto.